Rosa y Beso 2. Un movimiento sospechoso. Una vez que la mafia siempre fue la mafia. Incluso si se retiraron, hubo muchos casos en los que sus vidas fueron amenazadas o perdieron la vida en un instante debido a un ataque terrorista. De todos modos, incluso si usted mismo deja la organización, no puede cortar los lazos por completo. Mikhail estaba amargado por dentro y tenía los nervios de punta. Si quieres dejar la organización, sería mejor que te fueras del país por completo, como Sasha. Pero es un hombre que no tiene nada de valor para él. No estaba tan apegado a sus hijos como lo estaba Mikhail. Pensó Mikhail. Así que solo puedes vivir así por ti mismo. Después de todo, eres un hombre pobre. Un hombre sin nada precioso y nada que proteger. Obtuvo su libertad a cambio, pero ¿será feliz? Tal vez él también se compadecerá de mí. Mikhail, que había pensado hasta ese momento, pronto volvió a la realidad y escuchó la situación nuevamente. Lev continuó. He recibido información de que Sergei ha reservado la habitación completa en este hotel. Este ático en el que se hospeda el señor Lomonosov es una excepción porque el señor Lomonosov lo había reservado con anticipación, pero todo el piso de abajo está ocupado por Sergei. Mikhail parpadeó ante las palabras inesperadas. Recordé las palabras que escuché en el bar, y pronto la situación se resolvió. Dijiste que todas las habitaciones estaban llenas y que todo era por parte de Sergei. ¿Por qué? ¿Me apuntaste? Solo puedo verlo de esa manera. Lev dijo con una cara nerviosa. Quizás el zar aún no ha abandonado al señor Lomonosov. El rostro de Mikhail se endureció. Tratar de matar a la mafia que había regresado a los civiles no era diferente de disparar por la espalda a un soldado que escapó del frente. No sabía que el zar era un recipiente así. Mikhail, que chasqueó la lengua involuntariamente, pronto lo entendió. Después de todo, si es una ventaja, es un tipo que le disparará a su padre Sasha sin dudarlo. No. Hubo objeciones, pero aún quedaron preguntas sin respuesta. ¿Cuál es el beneficio de que el zar me apunte? Mikhail pensó seriamente. Pero no importa cuánto lo pensé, nada vino a mi mente. Ya no tengo autoridad ni poder en la organización, entonces ¿por qué? ¿Es lo que quiere solo simbólico? Incluso si se retiró, era el antiguo propietario de Lomonosov. Tráeme a Lee Won, vamos. En primer lugar, la seguridad era lo primero. Decidí hacerlo más tarde, y cuando di la orden como antes, Lev respondió. El joven jefe fue allí él mismo. Mikhail estaba sorprendido por eso. ¿Vladimir mismo? ¿También vino aquí? Sí, Lev asintió. Si el señor Lomonosov está en peligro, probablemente irá a los confines de la tierra. Mikhail dejó escapar un breve suspiro. Si vas directamente a Vladimir, las cosas se harán más grandes. Pero no había nadie que lo detuviera. Lo único que podía controlarlo era Mikhail, pero ahora que dejó la línea del frente, las palabras no tenían sentido. Era como un caballo desenfrenado, o un tigre que se escapa de su jaula. Ojalá fuera solo una coincidencia. Aunque se sintió avergonzado de que Sergei apareciera en ese momento, Mikhail no podía adivinar por qué. ¿Por qué? Con una premonición siniestra, pensó Mikhail. No creo que esté destinado a atraer a Vladimir. ¿Quién es usted? Abrió la boca, pero no salió ningún sonido, así que después de recoger saliva seca y tragarla, Li Wan preguntó. El hombre solo miró a Li Wan con una cara fría y no dijo nada. Mientras miraba el extraño ojo del hombre, todo tipo de pensamientos pasaron por la cabeza de Lee Won. ¿Dónde está ese hombre la cola de César? Soy demasiado directo para ser un seguidor. ¿Colgando de él y no huyendo? ¿Le pasó algo a tu padre? ¿No puede ser simplemente un empleado del hotel? Verte mirándome con tanto orgullo. Quizás sea Dimitri. Si ese hombre lo hubiera enviado, no habría estado parado así. Todavía serías capaz de saltar sobre mí ahora mismo. ¿Qué diablos es ese hombre? Lee Won, que tenía docenas de pensamientos en solo unos segundos, abrió la boca con calma. No sé qué está pasando, pero soy un huésped, así que, si tiene alguna queja, dígaselo al personal del hotel. Us. Por primera vez, el hombre abrió la boca. La voz baja y ronca me puso la piel de gallina por alguna razón. ¿Eres el hijo de Lomonosov? Cuando apareció un nombre familiar, Li Wan hizo una pausa. Lee Wan, quien recogió una de las muchas conjeturas, asintió. Sí, pero ¿quién eres tú? ¿Te refieres a ese abogado egoísta? En lugar de responder, Li Wan se ofendió por las malas palabras que murmuró a voluntad. ¿De qué estás hablando, bastardo? No le gustó, así que se puso de pie de un salto. Verlo retroceder con el rostro endurecido me hizo acusarlo interiormente. Es de buena educación cubrir el fondo. Lee Wan salió del baño y deliberadamente se paró directamente hacia él. ¿Nos hemos visto antes? Lee Wan escupió groseramente como un hombre. No. El hombre inesperadamente desvió la mirada y dijo.
Li Wan se puso de pie con orgullo con las piernas abiertas y disparó. Entonces deberías ser cortés. Incluso si no sabes cuál es tu relación con tu padre, ¿no crees que es bueno tener ese tipo de actitud hacia alguien que conoces por primera vez? Allí me conocen, así que ¿por qué no al menos presentarte? Se trata de ser cortés conmigo sobre el tema de insultar a alguien que nunca he visto por primera vez. El muelle de carga también está aceitoso. Después de que terminó de hablar, recogió la bata de baño que estaba en el banco y se la puso sobre el cuerpo, y solo entonces el hombre giró la cabeza. De hecho, Li Wan tampoco tenía el pasatiempo de querer revisar las cosas que usaba de otras personas. Tal vez fue una reacción natural, pero parecía que había perdido el sentido porque había estado tratando con un hombre que era tan desvergonzado. Aunque Li Wan nunca es ese tipo de persona. Entonces, ¿quién eres? Pensó que no le pasaba nada, pero decidió darle una oportunidad. Tan pronto como Li Wan habló, el hombre giró la cabeza para mirarlo. Soy Vladimir Mikhail. Es la persona a cargo de la organización después de Lomonosov. La presentación del hombre sorprendió a Lee Wan por dentro. ¿Fue este hombre el que tomó el lugar del sucesor? Es un hombre cuyo nombre solo escucha ocasionalmente de Mikhail. De hecho, fue la primera vez que nos vimos así. Pensé que nunca veríamos una cara. En primer lugar, su altura y su cuerpo eran bastante grandes, lo que lo hacía sentir bastante intimidante. Parece que es solo 3 a 4 centímetros más alto que Li Wan, pero su cuerpo musculoso lo hace parecer más grande de lo que realmente es. Li Wan enderezó la espalda como de costumbre y lo miró. Desde fuera, se podría decir que él era el jefe de la organización, pero ahora no lo era. Si alguien mirara esos ojos, quedaría cautivado sin darse cuenta. Un hombre con ojos raros en el mundo es un jefe de la mafia, por lo que sería realmente difícil que lo quisieran incluso si lo quisieran. Lee Won, que había pensado sin querer, pronto se dio cuenta. Oh, dijo. Hay lentes de colores. Li Wan, quien inmediatamente recordó las medidas, preguntó mientras ataba la cinturilla del vestido. Entonces, ¿qué está pasando? Apareció de la nada así. Por el señor Lomonosov. ¿Algo le pasó a tu padre? Cuando se le preguntó involuntariamente, torció la frente. Una imaginación siniestra pasó por su mente por un momento, pero su reacción fue monótona. Vete de una vez. Cuando se dio la vuelta por primera vez, Li Wan avanzó con una sensación de absurdo y temblor. Al entrar en la habitación, Mikhail y Lev estaban sentados uno frente al otro. Padre. Cuando Lee Won estaba desconcertado y llamó, Mikhail inmediatamente se puso de pie y lo saludó. Vamos, Lee Won. Parece que no ha pasado nada. Fui a una fuente termal. Lee Won explicó. Pensé que estabas cansado, así que no te desperté, y lo siento si te hice preocupar. Mikhail negó rápidamente con la cabeza. No, no. Para eso vine aquí. ¿Solo porque hubo un pequeño accidente que no esperaba que pasó? Maldita sea, de la nada. Preguntando alternativamente a Lev y Vladimir, Mikhail preguntó desconcertado. ¿No me escuchaste? ¿Qué quieres decir? Mikhail miró a Vladimir como si lo hubiera pasado, pero giró la cabeza y fingió ser un ignorante. Mikhail frunció el ceño, pero pronto volvió a hablar con Li Wan como si no hubiera nada que pudiera hacer al respecto. Eso es. Eso no sucedió cuando le pedí a mi secretaria que hiciera una reserva aquí. Era extraño que fuera extrañamente al vapor. Lee Wan preguntó con indiferencia. ¿Alguna vez has tenido un accidente de drogas? La primera pregunta que me vino a la mente cuando el ex jefe de la mafia, el jefe actual e incluso la segunda persona se reunieron, fue esa. ¿O un portal fiscal? ¿Asesinato? Mikhail inmediatamente negó la imaginación que solo apareció en la dirección criminal. Ese. No. Incluso si tal accidente sucede, no tiene nada que ver conmigo. Porque soy un civil. Li Wan se sintió reacio a agregar un color extraño mientras dibujaba una línea recta, pero respondió, sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo? Todos aparecieron de repente así y pidieron una emergencia. Después de comentarios sarcásticos sobre el grosero Vladimir, Lev dio un paso adelante esta vez. Lo siento, este tipo es tan bajo, aún así, debería haber dicho algo. Al verlo regañar al jefe como su padre, Li Wan se sintió desconocido. Ahora que lo pienso, escuché que el hombre que se convirtió en heredero perdió a sus padres cuando era joven y fue criado por la organización Lomonosov cuando vagaba por el camino. Lev debe haber estado observando a Vladimir desde que era un niño. Si es así, puedo entender ese tipo de reacción. Pensó Lee Won. Como era de esperar, Vladimir también era un niño rebelde que escuchaba a sus padres regañarlo sin ninguna reacción, solo babeando por un oído. Es bastante fresco. Al ver que era diferente de la mafia que había visto antes, Li Wan lo miró y preguntó abruptamente. ¿La edad es? Bien. Sí. Mikhail y Lev miraron a Lee Won al mismo tiempo. Lee Won dijo mientras miraba a Vladimir. ¿Cuántos años tienes?
Tengo curiosidad. ¿Qué te importa? Son 26. Vladimir abrió la boca con rabia, pero Lev lo ignoró y respondió de inmediato. Cuando Li Wan lo miró, miró a Li Wan con una cara feroz. Luke, si tienes algo que decir, hazlo. Eres más joven que yo. Vladimir hizo una pausa. Mientras Lee Won hablaba sola, Mikaela sintió con la cabeza. Sí, muy joven. Todavía estaba entrenando cuando tenía esa edad, pero hacerse cargo de la organización por mí. En un instante, la actitud de Vladimir cambió. No, Lomonosov. Es un honor para ustedes confiar en mí y confiarme la organización. Su actitud arrogante hacia Li Wan se convirtió en una oveja gentil en todas partes, y cuando lo vio decir gracias, Li Wan se rió del absurdo. Eso fue un error. Las comisuras de su boca se movieron brevemente, pero Vladimir lo notó como un fantasma e inmediatamente se convirtió en una cara aterradora y miró a Li Wan. Al ver esa cara, Li Wan recordó lo que sucedió en las aguas termales. Entonces se dio cuenta de que aún no le habían dicho por qué lo habían traído aquí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo? En ese momento, todos se dieron cuenta, a la pregunta que daba vueltas y apenas giraba en torno al tema. No quiero perturbar la atmósfera esta vez. Lee Wan pensó y esperó la siguiente palabra. Escuché que Sergei hizo una reserva para este hotel. Sí. Pensé que reaccionaría con indiferencia a cualquier palabra que dijera, pero no salió como quería. Ante la voz involuntaria de Lee Won, Mikhail continuó hablando como si lo supiera. No sé qué está pasando, de repente, mi secretaria descubrió que había muchas habitaciones libres en el hotel en ese momento. Así que alquilé todo el piso, y todo el resto del piso se reservó a Sergei en un día. Lee Won parpadeó sin comprender. Mikhail siguió hablando. Porque no tengo idea de por qué alquilé este hotel y todos los pisos. Lev ha venido a informarte a toda prisa. A Vladimir. Por supuesto que deberías haber venido, por el bien de la seguridad del señor Lomonosov. Vladimir dijo con una cara seria, y Lev asintió. El padre sonrió con amargura, pero Li Wan no sabía cómo explicar esta situación. Dijo que iría a las aguas termales, pero no mencionó la ubicación. Pero aparecer con pinzas así no es casualidad. Lo primero que tocó su cabeza fue la cola que estaba unida a él. Estaba claro que el hombre que lo seguía había escuchado la conversación en el café e hizo un informe. El problema es que, si lo sabes, sabes por qué. ¿Qué vas a hacer? Así que traté de tomar medidas. Vladimir continuó hablando en un tono de fuerza. Quiero comprar todo el hotel. Estamos discutiendo con el propietario, pero si continúa declinando, no tendremos más remedio que usar nuestra fuerza aquí también. ¿Qué más es esto? En los oídos sorprendidos de Lee Wan, se podía escuchar la voz de simpatía de Lev. Incluso si me pide que cancele la reserva, no puedo decir que le tengo miedo a Sergei, así que también tengo que hacerle saber el miedo de Lomonosov. Esta es una provocación obvia. Claramente, Sergei tiene como objetivo al señor Lomonosov. Porque el zar no es de los que se dan por vencidos. Tienes que comprar este hotel y hacer una disuasión por adelantado. Actualmente no hay forma de proteger al señor Lomonosov. Incluso si hubiera Sergei por todo el hotel. Vladimir, que gruñó de ira, rechinó los dientes, agregó. En primer lugar, he reservado todos los hoteles al otro lado de la calle. En ese caso, podemos acudir a usted en 10 minutos. Aún así, si es posible, sería mejor eliminar las acusaciones por completo. La situación se estaba saliendo de control. Fue muy serio ver a los tres hombres discutiendo entre ellos mientras Lee Won miraba, pero como Lee Won, que sabía lo que estaba pasando, no podía decidir si reírse de esta situación o no. Discúlpame, pero... Incapaz de mirar más, intervino Lee Won. Los ojos de los hombres se volvieron hacia él todos a la vez, y Lee Won abrió la boca con cuidado. ¿Realmente necesitas ir tan lejos? Tal vez solo vienen a disfrutar de un baño de aguas termales. ¿Por qué tienes que tener muchos hoteles cerca? Como Vladimir señaló bruscamente, Lev también estuvo de acuerdo. También significa que vamos a hacer esto abiertamente porque estamos alquilando todo el piso. ¿Cómo podría tener otros significados? Pero mi padre está jubilado, una vez mafia, siempre mafia. Mikhail dijo con una cara seria. Li Wan se puso aún más ansioso cuando incluso su padre, quien creía que sería racional, traicionó sus expectativas. Incluso pensando en Li Wan, que conocía al menos parte del pasado, había una buena razón para su suposición. Pero no podía dejarlo solo. Tengo que detener esta situación ahora. Finalmente, cuando incluso se dijo que tenía que traer armas y armarse, Lee Won no pudo soportarlo e intervino nuevamente. ¿Por qué no lo vemos primero? Los ojos de los hombres se volvieron hacia él de nuevo. Li Wan los persuadió con la mayor calma posible por las expresiones en sus rostros que mostraban claramente su insatisfacción. Una vez mafia, mafia para siempre, y sucede debido a este tipo de respuesta. ¿No es de sentido común responder a los civiles?
Los tres no dijeron nada ante esas palabras, pero eso no significaba que estuvieran conmocionados por las palabras de Li Wan. Lee Won continuó. Es bastante venenoso reaccionar irracionalmente sin conocer las verdaderas intenciones de la otra persona. Dijiste que podrías estar allí en 10 minutos desde el hotel al otro lado de la calle, pero eso sería una amenaza suficiente. Pero, interceptando la refutación de Lev, agregó Lee Won. Si ese es el caso, solo tienes que rodear todo el hotel. Más bien, el otro lado se convierte en un ratón en su veneno. Si te preocupa tomar a tu padre como rehén, solo puedes tener unos pocos guardias en este piso. Si Sergei tuviera cerebro, lo pensaría, por lo que no trabajaría a una escala tan grande para vencer al jefe de una organización retirada. Las pobladas cejas de Vladimir se crisparon ante las palabras que añadió a propósito. Lev miró a Mikhail con una mirada de vacilación, y Mikhail se frotó la barbilla y se puso a pensar. Tienes razón. Entonces mi padre abrió la boca. Todavía no me he convertido en una persona pública. Solo pensando en cómo responder a nivel organizacional, parece que la naturaleza de una persona no se puede cambiar. No. Li Wan le dijo a él que estaba murmurando amargamente. Fue una noticia alarmante. Además, si un ejecutivo viniera al jefe de la organización y lo informara, incluso yo me habría vuelto sensible. También es lo suficientemente digno. Solo sugiero que esperemos un poco más. Después de dar un paso atrás, Lev miró a Vladimir. Como que vas a hacer. Vladimir miró a Lee Won y dijo. Estando fuera de la organización, puedo decir cosas tan despreocupadas. Me pregunto si podré decir cosas así incluso después de tener agujeros de aire por todo el cuerpo. Mikhail frunció el ceño ante el comentario sarcástico. Al ver esa reacción, la actitud de Vladimir pronto se suavizó. Pero si esa es la dirección que quiere Lomonosov, no hay más remedio que esperarte en el hotel de enfrente. En ese caso, contáctenos de inmediato. Mikhail de repente le propuso matrimonio que estaba a punto de dar marcha atrás. De todos modos, ¿por qué no quedarse en este hotel? Sí. Vladimir, que estaba a punto de saludar e irse, se detuvo ante las palabras inesperadas. Lee Won también pensó, espero, y Mikhail continuó. Sergei dijo que alquiló todo el hotel, pero no en este piso. Ya estoy usando este lugar, así que ve a cualquier parte de la habitación libre y úsalo. Hay muchas habitaciones. Vladimir pareció un poco sorprendido por la sugerencia inesperada. La forma en que se paró con los ojos parpadeando dio la ilusión de que estaba mirando a un perro grande. Si tuvieras que preguntar por una raza, ¿sería un pitbull? Estaba lejos de ser un hombre con una apariencia tosca, pero su atmósfera y tono áspero eran solo eso. Incluso cuando pelea, parece que morderá a su oponente como un pitbull y nunca lo soltará. Si se ve mal con prisa, literalmente parece el final. Tendré que cuidarme. Puede que ya fuera demasiado tarde cuando recordó la dura mirada que le había dirigido. Lee Wan fingió no saber y volvió la cabeza. Vladimir miró su reacción e inmediatamente le dijo a Mikhail. Si me permites. Creo que eso también me tranquilizará. Sí, por supuesto. Lev, ¿te gustaría quedarte? A sugerencia de Mikhail, Lev dijo que no y negó con la cabeza. Tienes que tener el rol de monitorear la situación desde el hotel de enfrente. Gracias por tus palabras. Sí, ya veo. Mikhail asintió con entusiasmo y se saludaron. Lee Wondo saludó a Levi. Finalmente, Vladimir le estrechó la mano y le susurró algo al oído antes de dejarlo ir. Entonces, supongo que tendré que dormir bien. Mikhail enderezó su pecho y miró hacia atrás. La habitación de Lee Won está allí, así que descansa en un lugar que te guste, excepto allí. Gracias, Lomonosov. Después de un corte saludo, Mikhail entró en la habitación. Después de escuchar el sonido de la puerta cerrándose, Li Wan se quedó solo con Vladimir. De repente se hizo un silencio incómodo. En ese momento, Li Wan se dio cuenta de que estaba parada sin siquiera una bata de baño y sin ropa interior. Avergonzado al darse cuenta, tosió en vano y saludó. Luego se detiene. Vladimir no respondió. Estaba mirando a Li Wan con los mismos ojos temerosos que cuando lo vio por primera vez en las aguas termales. ¿Por qué diablos me odias tanto? Cuando viste Li Wan se mostró reacio, pero no tenía intención de consumir energía a altas horas de la noche al mencionarlo como tema de discusión. En cambio, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación, ignorando o no el saludo de Vladimir. Eso no es lo importante ahora. Después de cerrar la puerta a sus espaldas, Li Wan inmediatamente cambió su expresión y levantó la cabeza con molestia. ¿Qué diablos estás pensando, chico? Como dijo el personal del bar, al día siguiente, el hotel comenzó a bullir temprano. Era un hecho que ya sabía, pero los pandilleros de Sergei estaban por todas partes. Por supuesto, la razón fue que el jefe de la organización hizo unas vacaciones y señaló este lugar entre muchos hoteles y aguas termales. Durante el desayuno con servicio a la habitación, Vladimir no dijo una palabra.
Por la mañana, Li Wan también untó mantequilla y mermelada en el pan y se lo metió en la boca sin siquiera tener que cortarse la nuca. Parece que el personal ha estado ocupado desde esta hora temprana. A las palabras de Mikhail, el empleado del hotel que lo esperaba respondió con una sonrisa forzada. Sí, hay muchos invitados que vienen hoy. El silencio cayó de nuevo. Nadie habló, pero el personal conocía sus identidades. Al menos, estaba claro que conocía la identidad de Vladimir. Si es así, Lee Won y Mikhail, que se sientan en la misma mesa, no se verán diferentes. Li Wan soportó un suspiro y siguió comiendo, fingiendo no saber. Mikhail le dijo al personal que se retirara y le dio una propina. Cuando solo quedaron los tres, el padre habló con Li Wan. ¿Realmente no disfrutaste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Una vez hice una reserva para el spa. El masaje es la mejor manera de aliviar la fatiga corporal. Descansa en tu habitación por el día, Lomonosov. Antes de Lee Won, dijo Vladimir. Se considera peligroso moverse sin saber cuáles son las intenciones de Sergei. Puede ser frustrante porque los miembros de la organización lo están buscando, pero espere. Estoy bien, pero... Mikhail dirigió su mirada desconcertada a Lee Won. Aunque había venido hasta aquí, estaba claro que su plan había salido mal y también estaba molesto. Li Wan se limpió la boca con una servilleta y dijo casualmente. Está bien, yo también. Tomé un baño de aguas termales ayer, así que no está mal descansar tranquilamente por un día más o menos. Entonces soy feliz. Papá sonrió tranquilizadoramente. De repente, las profundas arrugas del abanico parecieron doler. Lee Won casi acaricia su mejilla impulsivamente, pero afortunadamente, fue interrumpido por la feroz mirada de Vladimir y volvió en sí. ¿Quieres un café? Lee Won preguntó cuando vio que la taza de té de Mikhail estaba vacía. Él asintió en silencio. Li Wan observó en silencio el líquido marrón oscuro que caía hacia la taza de café en una larga parábola. Definitivamente es diferente al puerto de mi casa. La tetera, que fue optimizada para hervir solo agua, era extremadamente práctica, pero solo por ser una olla de 2 vías, esta noble y elegante olla hecha de cerámica no pasó desapercibida. De todos modos, el sabor del agua no será diferente, y no sería apropiado tener una olla como esta en una casa pequeña. Li Wan pensó y sirvió café en su taza. Solo después de dejar la tetera se dio cuenta de que la taza de té de Vladimir también estaba vacía. Era vergonzoso, pero le resultaba difícil volver a tomar la olla y servirla, así que decidió seguir comiendo. Mientras masticaba la ensalada de salmón en la boca, Vladimir abrió la boca. Si te parece bien, le preguntaré al hotel si puedo tener un spa en mi habitación. Eso sería intimidante. Lee Wan pensó para sus adentros, pero no dijo nada. Mikhail tampoco podía saberlo. En cambio, solo dijo una simple palabra. No te cedas. Vladimir respondió sin rodeos. No es exagerado. De nuevo se hizo el silencio. Li Wan sintió una sensación de crisis por el pan que había estado comiendo en la atmósfera incómoda continua y se tragó una gran taza de café. Me levantaré primero. Después de comer, Mikhail se levantó de su asiento. Vladimir se paró detrás de él y preguntó. Dime cualquier cosa que necesites, te la traeré de inmediato. Bueno. Entonces te compraré una novela superventas. No puedo leer el libro completo en estos días. Lee Wona, ¿y tú? En respuesta a la pregunta de su padre, Li Wan añadió un nuevo libro de un autor que le gustaba. Vladimir parecía insatisfecho, pero respondió verbalmente, entiendo. Después de que Mikhail desapareció en su habitación, Lee Won se quedó solo con Vladimir nuevamente. La incomodidad del día anterior sigue ahí, pero vuelve a ocurrir lo mismo. Li Wan aceleró y comió el resto de la comida y se levantó de su asiento. Luego se detiene. Después de decir hola como un tiro, cuando me di la vuelta, Vladimir de repente habló desde atrás. ¿Eres el único que piensa que este lugar es incómodo? Li Wan volvió la cabeza ante la voz llena de disgusto. Vladimir siguió sentado y quieto. No es divertido ver a todos afirmando que un hombre egoísta como tú es el hijo de Lomonosov. En primer lugar, ¿de qué estás hablando y cuánto sabes sobre la organización? Desde el principio, odió a Lee Won. A Li Wan no se le ocurrió nada más que el pensamiento de la antipatía indiscutible que se reveló cuando estábamos solos. Nadie estaría feliz si alguien que no conocía mostrara hostilidad hacia mí, pero eso no significaba que no quisiera pasar tiempo lidiando con eso. Porque nunca te volveré a ver, quizás. Mientras tenga algo que ver con mi padre, esto puede volver a suceder. Esta vez, César está entrelazado, pero hay muchos otros enemigos. Pero ignorando ese hecho, Li Wan trató de irse. Sin embargo, el oponente parecía tener un temperamento que no podía soportar ser ignorado. Inmediatamente, me pregunté si podía escuchar la silla siendo arrastrada hacia atrás, y luego agarró violentamente el hombro de Li Wan. ¿Qué pasa si pones a Lomonosov en peligro? Es peligroso.
Mirando hacia atrás de mala gana, Vladimir frunció el ceño con una expresión severa en su rostro. Hay Sergei por todo el hotel. Si pasa algo, ya es demasiado tarde. 10 minutos desde el otro lado. Una persona muere en un minuto. Es una reacción exagerada. ¿Qué sabes? Vladimir dijo bruscamente. El señor Lomonosov ha estado tratando de deshacerse del niño zar toda su vida. Él también. Se lanzaron bombas unos a otros, dispararon armas, enviaron francotiradores e intentaron matarse unos a otros sin detenerse ni un segundo. ¿Pero crees que será diferente si Lomonosov se retirara? Lomonosov también lo sabe, por lo que estaba considerando seriamente traer a los pandilleros. Pero por tu culpa, dije que iba a dejar todo, el señor Lomonosov renunció a su organización por tu culpa. ¿Sabes lo que eso significa? Lo sabías. Fue solo entonces que Lee Won pareció conocer la verdadera naturaleza de la hostilidad que Vladimir le había mostrado. En resumen, cree que su padre los abandonó por la dualidad. Así que estaba derramando su odio hacia Lee Won. El problema era que estaba mal. Pero sin siquiera tener tiempo para señalarlo, Vladimir lo empujó. Incluso si el señor Lomonosov aparentemente está retirado, sigue siendo el jefe de la organización. Y todos estamos esperando que regrese. El zar también debe saberlo. Entonces, síganme hasta aquí y desháganse del señor Lomonosov. Lee Won lo negó. Eso no es. Traté de explicar, pero Vladimir se negó a escuchar y siguió hablando. ¿Qué sabes? Sobre un tema que apareció de repente y convirtió a la organización en un panal de abejas. ¿Qué diablos quieres? ¿Por qué apareciste y arruinaste todo? Cálmate y háblame. Eres un alborotador. Parece que Lomonosov está arriesgando su vida ahora, por tu culpa. ¿Por qué no lo es? Escucha a la gente. Sergei no busca a su padre, y no vino aquí con ese propósito. Sin saberlo, Li Wan se molestó, levantó la voz y gritó. Se detuvo con retraso, pero Vladimir ya estaba mirando a Lee Won con una cara temerosa. ¿Cuál es la razón para decir eso? Como esperaba, dejó de golpear a Li Wan, pero eso no cambió su actitud. Lee Won respondió, sintiendo que sus oídos aún se estaban secando. Simplemente se siente bien. Todo lo que pude decir fue eso. Un destello en los ojos de Vladimir ante la voz que se desvanecía sin confianza. Eres realmente genial, abogado. Apretó los dientes como si hubiera cambiado de táctica con sarcasmo. ¿Crees que no sucederá solo con sentir? ¿Los clientes también seleccionan por Kaki? Esta persona tiene razón, no es inocente. Defender, o no. ¿Por qué no te conviertes en adivino en lugar de abogado? Un abogado debe creer plenamente en la inocencia del cliente. No puedes defenderte si no tienes fe. Lee Won señaló, pero Vladimir no fingió escuchar. Donde quiera que vayas, trata de adivinar algo más con ese sentido. Entonces, ¿qué quiso decir Sergei al venir aquí? ¿Para qué alquiló todo el hotel? Si Lomonosov no es tu objetivo, ¿cuál es el propósito? Es por mí, es por mí, es por mí. Incapaz de expresarlo con palabras, Li Wan cerró los ojos y contó el número. Cuando contó hasta 3124, abrió los ojos y abrió la boca para decirle que dejara de hablar. Si pudieras decir que el acoso unilateral es una conversación. Nuevamente, Vladimir no estaba listo para escuchar en absoluto. ¿Es eso difícil? Entonces adivina algo más. Bien, ¿qué tal esto? ¿De qué color es mi ropa interior? ¿Sería eso fácil? ¿Por qué tengo que adivinar las bragas de tu chico? Si hubiera sido una mujer, habría sido demandada por acoso. Claramente, quería terminar esta estúpida pelea con una pregunta que solo tenía la intención de ridiculizar a Li Wan, pero no había señales de dejarlo ir. Continuó burlándose. Se siente tan bien, pero no puedes igualar lo que tienes delante. Puedes decirme algo más o menos, lo sabes de nuevo si tienes suerte, lo conseguirás. Oh, no hay suerte. ¿Es eso una habilidad? Es una habilidad de sensibilidad. Las continuas tonterías hicieron que Li Wan subiera y lo tirara a la basura en cuanto aumentó su irritación. Rayas amarillas. Por un momento, Vladimir se detuvo. ¿A dónde se había ido la figura que había estado amenazando a Li Wan con tanto ímpetu hasta hace poco? Parpadeó y solo lo miró sin comprender. ¿Es eso correcto? Desconcertado, Li Wan apartó la mano después de verlo cara a cara. ¿Acabas de filmarlo? Vladimir preguntó desde atrás con voz confiada. Lee Wan miró hacia atrás y respondió. Dijiste. Kaki. Antes de que algo más se diera cuenta, Lee Won entró rápidamente en la habitación. Mirando hacia atrás a través de la puerta cerrada, Vladimir todavía miraba a Lee Won con una mirada de incredulidad. Ha sido acoso desde la mañana. Lee Won se consoló al ver el rostro confundido de Vladimir y cerró la puerta. Me molesté y simplemente lo dije. Se dio la vuelta y de repente frunció el ceño. ¿Pero es realmente la raya amarilla?
Lee Wan, que pensó en sus simples bragas blancas, sin darse cuenta se imaginó unas bragas con rayas amarillas, pero no funcionó. Lo fue aún más cuando pensé en un rostro severo que no era adecuado para la edad de Vladimir. Finalmente, sacudió la cabeza y chasqueó la lengua. Aunque la ropa interior está de moda, ni siquiera es un tigre, y hay hombres que usan esas braguitas llamativas. Después de que los tres pasaron el día tranquilamente descansando o leyendo un libro, Lev llegó a la última habitación. ¿No pasó nada? El primero en preguntar por los saludos de Mikhail, e informó con una cara seria. He estado espiando durante un día, pero el lado de Sergei está tranquilo. Hubo una pequeña pelea entre los miembros de la organización, pero parece que las órdenes de arriba de permanecer callados han llegado. No hubo grandes enfrentamientos ya que los mandos intermedios los detuvieron de inmediato. Bueno. Mikhail murmuró con una expresión complicada. De esa manera, la situación actual no se entendería completamente. En mi experiencia, esta era una amenaza obvia. Sin embargo, no pude entender cuál era el propósito del dinero, ya que el comportamiento que se revelaba en el exterior estaba lejos de serlo. Y Li Wan, el único que tenía la respuesta, no podía hablar. En el fondo quería preguntar por César. Tan pronto como supo dónde y qué estaba haciendo, vio la oportunidad y pensó que tenía que esforzarse al máximo, pero no estaba seguro de si esa oportunidad llegaría alguna vez. Estoy compartiendo una habitación con mi padre, y ahora Vladimir se ha unido. Ahora que lo pienso. Después de una pelea infantil en la mañana, Vladimir no estaba a la vista. Ojalá no le diera mucha importancia. Para aquellos que no conocen las circunstancias, no pueden evitar volverse sensibles, pero desde el punto de vista de Lee Won, fue simplemente frustrante. Ni siquiera puedo decir la verdad. Después de todo esto se debe a César. ¿Por qué estás siguiendo y persiguiendo a otros en primer lugar? Ni siquiera puedes viajar cómodamente. En primer lugar, este viaje fue toda mi culpa, pero nunca pensaría de esa manera. En ese momento sonó la puerta y entró Vladimir. 3 personas, incluido Lee Won, se miraron al mismo tiempo, pero él ignoró deliberadamente a Lee Won. Estaba a punto de verte, por favor siéntate aquí. Lev, sin darse cuenta, señaló el asiento junto a Lee Won, pero Vladimir deliberadamente regresó a su asiento y se sentó más lejos de Lee Won. Mikhail frunció el ceño ante la acción que llamó la atención de cualquiera. Lev estaba avergonzado y Lee Won tenía una expresión que conocía, pero nadie lo criticó en voz alta. Si ya lo has escuchado, no tengo nada más que decir. Vladimir terminó su discurso con un sorbo contundente. No sabía si estaba avergonzado por la ráfaga de emoción de la mañana o si estaba decepcionado de que no pasara nada cuando esperaba que pasara algo. Lev descartó su reacción por ser demasiado sensible y de buena gana continuó con el tema. Por ahora, no vamos a estar atentos, pero ¿qué tal si organizamos una fiesta por la noche para mostrarles nuestra riqueza? Mikhail parpadeó ante las palabras inesperadas. ¿Una fiesta? Aquí. Sí, dijo Lev, asintiendo con la cabeza. El zar también ha sido notificado. Usaremos todo el salón y el restaurante por la noche. Entonces lo acepté con mucho gusto. ¿Está dispuesto? ¿Tuviste? Cuando Mikhail señaló 2 palabras cuestionables, Lev respondió con cara de perplejidad. Es decir, el zar también pidió invitar. De repente, Vladimir miró a Lee Won. Era la primera vez que esto sucedía desde que entró en la habitación, por lo que Lee Won estaba desconcertado por dentro. Había una luz en su rostro que estaba tratando de sacar algo, pero no podía decir lo que quería. Lee Won pronto desvió su atención de él y se concentró en la tarea que tenía entre manos. De todos modos, me alegré de que César viniera a la cena. Voy a tener que evitar los ojos y alejarlo y tratar de empujar lo que está tratando de decir. Pensando tan lejos, mi frente se torció involuntariamente. ¿De verdad, qué diablos está pensando ese chico? El hotel, que decía que todas las paredes estaban hechas de paneles móviles para crear un espacio abierto para una fiesta en caso de emergencia, se volvió lo suficientemente espacioso para jugar al fútbol cuando todo el frente, incluido el restaurante, se integró en una sola noche. Mientras innumerables mesas y comida comenzaban a acumularse en su interior como una montaña, los miembros de la organización se reunieron temprano. Lee Won se puso el traje que ordenó Mikhail y bajó las escaleras. Cuando apareció su padre, hubo gritos de exclamación y respeto. Mikhail estrechó la mano sin perder el ritmo, mencionando todos los nombres incluso del último miembro de la pandilla. Me sentí muy solo después de perderte a ti y a tu madre. Después de que pasó una tormenta, Mikhail murmuró para sí mismo. Recordé lo que dijo Lev una vez. Hay un orfanato patrocinado por la organización, a veces, traen niños que se pierden en el camino y los crían. Al ver que uno de ellos es Vladimir, eventualmente se convertirán en mafiosos. Lee Won pensó de repente. Esto es educación para superdotados.
Era tan sarcástico en mi corazón, pero también pensé que era una elección inevitable mientras no hubiera forma de ganarse la vida. Hay muchos casos en los que los perros han ido por el buen camino. Definitivamente no es el caso con ese tipo. Li Won bebió champán en silencio mientras observaba a Vladimir caminar a través de ellos en línea recta desde el otro lado. Señor Lomonosov. Saludó primero y siguió hablando al lado de Lee Won. En este momento, no hay miembros del lado de Sergei a la vista. Usted puede descansar seguro. Buen trabajo. Mikhail le dio unas palmaditas en el hombro y sonrió. Estás tratando de cuidar a un anciano jubilado. Ni siquiera importa. El jefe de la organización sigue siendo el señor Lomonosov. Lee Won miró su cara lateral, hablando con un color directo, sin decir una palabra. Después de todo, hay muchas personas con talento que se adaptan mucho mejor a este trabajo que yo. La sucesión incondicional a la familia en cualquier ámbito es un atajo a la ruina. Como es una mafia, quizás sea mejor morir. Por alguna razón, parecía que él mismo había caído en un dilema y Li Won se mostró reacio. Mientras bebía alcohol en silencio, de repente me encontré con los ojos de Vladimir. Poco después, mi padre se había ido. Li Won optó por ignorarlo, tal como lo hizo, y vació el champán sin decir una palabra. Inesperadamente, Vladimir se quedó quieto y no se movió. Parecía tener algo que decir, pero no sabía si estaba dispuesto a hablar o no, pero no tenía intención de animarlo. Dejó el vaso vacío en la bandeja del camarero y tomó uno nuevo, pero Vladimir abrió la boca como si estuviera decidido. Dijiste que conocías al zar, ¿verdad? Su voz tranquila era completamente diferente de la que normalmente solo gritaba. Cuando Lee Won lo miró, Vladimir continuó hablando mientras evitaba su mirada. Conocí al zar y me preguntó cómo estaba el señor Lomonosov. Así que estaba alerta, eso es. ¿Dijo que me conoce? Li Won se tragó el caballo que le llegaba a la garganta. Tal vez lo escuché de mi padre u otras personas. De todos modos, mirando su actitud, no parecía gran cosa. Continuó hablando con Li Won, quien en silencio no decía nada. Dijeron que iban a hacer una fiesta hoy, así que retiraron a los miembros de inmediato. Por si acaso, busqué en toda la ciudad, pero solo quedaba un número mínimo de personas y todos se fueron. Por el contrario, no parecen pensar que podríamos golpearnos en el cuello en este momento. No puedes hacerle eso a alguien a quien le has hecho un favor. Li Won se dio la vuelta en silencio y lo detuvo. Vladimir no respondió. De un vistazo, todavía tenía una cara franca, pero de todos modos no era una expresión dura. Vladimir continuó. De todos modos, lo hiciste bien, felicitaciones. Quiero que termine así sin ningún problema. Nada pasará. Lee Won dijo sin expresión. Podía sentir la mirada de Vladimir sobre él. Lee Won inclinó el vaso y agregó. Porque me siento bien. Vladimir todavía tenía una expresión extraña en su rostro y no dijo nada. Pasó el tiempo y la fiesta estaba madura. Había gente poniendo inyecciones aquí y allá, y el ambiente se calentaba, gritando y cantando alborotado. Estos niños. Vladimir frunció el ceño y maldijo, pero Mikhail tenía una idea diferente. Déjalo en paz, una oportunidad como esta no es común. De repente, alguien bailó y todos se echaron a reír. Mikhail, que todavía se reía a carcajadas, le dijo a Vladimir. ¿Por qué no intentas algo tú también? Sí, solías hacer magia antes. ¿Estás hablando de esto? Vladimir de repente acarició la oreja de Li Won y le tendió la mano. Li Won, quien se sorprendió y se agarró las orejas, vio la moneda doblada dentro de su dedo y solo entonces se convenció. Ah, dijo Mikhail cuando ella respondió involuntariamente. Ahora que lo pienso, no bebiste el alcohol de su Yonin en absoluto, pero pareces estar bebiendo bastante bien. Se asombró cuando vació el champán, que no sabía cuántas copas ya se había tomado. Bebe algo. Lev intervino en la respuesta de Lee Won. Por cierto, ¿los coreanos a menudo beben alcohol? ¿Bebes bien también? También se veía bastante borracho. Con un vaso de vodka en la mano, su cara ya estaba caliente y su pronunciación estaba torcida. Cuando Lee Won sonrió vagamente ante sus palabras, Vladimir habló de repente. Sí, no puedes compararlo con un ruso, no es diferente el alcohol. ¿Qué clase de orgullo es este? Ciertamente, el lado ruso tiene un mayor contenido de alcohol. Lee Won se rió y agregó. Porque Corea crea una nueva cultura. ¿Cultura? ¿No se supone que el alcohol es divertido? Lee Won miró el vaso y luego sonrió suavemente. Te enseñaré. Todos los miraron con asombro, y Lee Won llamó al mesero e hizo un pedido. Inmediatamente sobre la larga mesa, se alinearon un sinfín de vasos, y en ellos se vertió alcohol. Vladimir lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué demonios estás haciendo? Todo el mundo está mirando con asombro, y Li Won volvió a poner un vaso adicional encima. Se llama surfear. Mientras vertían más alcohol en el vaso pequeño uno tras otro, todos se miraban como si no
entendieran el idioma inglés. Después de colocar el último vaso, Li Wan sonrió y miró hacia atrás. Ahora, bebamos una taza a la vez. Al mismo tiempo que dijo eso, su dedo tocó la ginebra al final, y como si esperaran, los vasos saltaron al vaso grande uno tras otro. Todos quedaron asombrados y exclamaron al ver el vaso caer en fichas de dominó, y Vladimir lo miró con ojos atónitos. Li Wan tomó uno de ellos, se cubrió el estómago con una servilleta, lo giró mucho y se lo llevó directamente a la boca. Todos los hombres abrieron los ojos con asombro al ver a los hombres derramando sobre el poste del cuello y bebiendo de una sola vez. Por fin, Li Wan, quien dejó el vaso vacío sobre la mesa con un sonido de aplauso, sonrió brillantemente y todos aplaudieron como si estuvieran admirados, se acercó a la mesa y comenzó a sostener el vaso. Mientras observaba a la gente girar y beber aquí y allá, Vladimir abrió la boca mientras tomaba otra bebida. ¿Todos en Corea beben así? No todo. Lee Wan le sonrió de nuevo. Vladimir se detuvo un momento y miró a Li Wan. ¿Por qué? Li Wan preguntó mientras sostenía un cóctel de camarones por el que pasaba. Frente al silencioso Vladimir, Li Wan se metió la cabeza de camarón en la boca y la masticó como si fuera chicle. Vladimir lo miraba conmocionado, pero a Li Wan no le importó y simplemente vertió el siguiente whisky en su boca. Vladimir arqueó las cejas y murmuró. No es muy similar. Al escuchar el sonido, Li Wan lo miró. Sus ojos largos y delgados se movieron de lado hacia él. De repente, Vladimir parpadeó. Li Wan lo miró fijamente como si fuera a decir algo si tuviera algo que decir, pero no dijo nada. Después de unos segundos de silencio, Vladimir soltó una pequeña palabrota de la nada, se dio la vuelta y se alejó. Li Wan frunció el ceño sorprendido y simplemente vació el alcohol restante de una vez. Y luego bebí unas copas más. Cuando pensé, has estado bebiendo demasiado, ya era más de media botella de whisky. Definitivamente me arrepentiré mañana. Lee Wan pensó con una conciencia medio confusa. Bebí demasiado sin pensar. Por eso hay un dicho que dice que te emborrachas con la atmósfera. Ni siquiera puede ver una sombra. El primer propósito era atrapar a César y pelear, pero él solo bebió alcohol y se arruinó. Obviamente, era un hombre que miraba hacia adentro, por lo que debe haber esperado este tipo de resultado. No me avergonzaba nada, pero renuncié poco después. En cambio, tengo que jurar o jurar por mensaje de texto. Desearía tener algo que hacer para Han mañana por la mañana. ¿Estás bien? Ante la voz de Mikhail, Lee Won volvió la cabeza. Estaba mirando a Li Wan con cara de preocupación. Li Wan dijo que sí y alborotó su cabello desordenado. No puedo garantizar mañana por la mañana, pero estoy bien por ahora. En Corea, si bebes alcohol, ¿haces sopa al día siguiente? Cuando Mikhail preguntó con una sonrisa, Won le agregó, sí. Eso era exactamente en lo que estaba pensando. Te extrañaré. Lee Won no dijo nada. Vivió el resto de su vida añorando a la madre de Li Wan. No hay necesidad de explicarlo con palabras. Más bien, tan pronto como salieron las palabras, sentí como si todas sus emociones estuvieran a punto de cambiar de color en quejas insignificantes. Lee Wan trató de compartir sus sentimientos simplemente quedándose quieto. Fue entonces cuando abrí la boca. De repente sentí un zumbido extraño. Lee Wan, que había girado la cabeza sin querer, se detuvo. Fue lo mismo con Mikhail. Todos miraban en un solo lugar. Era la entrada al salón. Sar. La voz baja de Mikhail pasó por el oído de Lee Won. Dijo que vendría y esperó, pero cuando llegó el momento, Li Wan estaba perplejo. Me sentí como si estuviera borracho de repente. Quería creer que estaba borracho y viendo tonterías, pero no era cierto. Todos miraron al mismo lugar y olvidaron incluso el movimiento. Eso no significa que no pueda ser otra persona que no sea César. Nunca habrá otro hombre plateado tan hermoso en el mundo. Ven de verdad en este momento, todos deben haber pensado lo mismo. De repente, la atmósfera de emoción desapareció y César se movió mientras todos miraban. Golpear. Golpear. Todos solo podían escuchar el sonido regular de pasos. ¿También esperabas esto? Vladimir de repente regresó y susurró. Lee Wan lo miró, pero no dijo nada. Vladimir también apartó los ojos de Li Wan y miró a César con una expresión dura. Incluso en el espeluznante silencio, César caminó tranquilamente como de costumbre sin dudarlo. Mirando al frente. Finalmente, César, que se había alejado unos pasos de Mikhail, se detuvo. Al mismo tiempo, todos contuvieron la respiración y tensaron todo su cuerpo. Cuando incluso Lee Won tragó saliva. Seca, César abrió la boca. Señor Lomonosov. Dijo con una voz fría y suave como la seda. Todos esperaron en silencio sus próximas palabras. Mucho tiempo sin verte. Parece que tienes razón. Gracias a... Mikhail habló sin rodeos en un tono desconocido y miró a César con sospecha. ¿Cómo si por qué diablos has venido aquí?
César miró a su alrededor, ignorando su mirada. Cuando los ojos de Lee Won se encontraron, Vladimir escupió abruptamente. ¿Para qué viniste aquí? Lee Won se quedó sin palabras y mantuvo la boca cerrada. César movió solo una mirada y miró a Vladimir. En un instante, la tensión aumentó. César abrió la boca y habló un poco más lento. Porque me invitaron. Dijiste que vendrías. César torció los labios ante las palabras que escupieron sus dientes. No dijiste que no. Y miró a Mikhail significativamente. Mako dobló la frente y lo miró. Según todos los informes, fue un invitado no deseado. Además, si te lo propones, habrá agujeros de viento por todo tu cuerpo aquí mismo en este lugar. Solo también involuntariamente, la ceja se torció. Me preguntaba por qué me pediste que te invitara a la fiesta, pero solo querías perder el tiempo. A Lee Won le dolía la cabeza. Realmente no sé lo que este hombre está pensando. ¿Crees que la estructura de la mafia es diferente? De todos modos, estaba claro que la razón estaba relacionada con Lee Won. Lee Won miró a su alrededor con retraso. Me llamó la atención algo bueno. Regla. Cuando de repente le tendieron el vaso, todos miraron a Lee Won a la vez. Lee Won dijo mientras sostenía un vaso lleno de alcohol a César. Debería tomar una copa, si vienes a la fiesta. Lee Won sonrió deliberadamente. No viniste a pelear hoy, ¿verdad? Los labios de César, que miró hacia abajo sin pronunciar palabra, se inclinaron ligeramente. Increíblemente ablandado, César aceptó la copa del uno, revelando su expresión sin filtraciones. Por supuesto que es. Los largos dedos de César acariciaron la muñeca de Lee Won, quien sostenía el vaso. La mano de César, que suave y secretamente se pasó los dedos por el dorso de la mano, tomó el vaso. Involuntariamente, sosteniendo el calor y la sensación que quedaban en el dorso de su mano, César colocó sus labios sobre el vaso sin apartar la vista de Lee Won. Sin parar, bebió todo el vaso. Lee Won observó con atención cómo la cresta del cuello subía y bajaba salvajemente. César, quien vació la mezcla de vodka y whisky sin dejar una sola gota, dejó el vaso vacío sobre la mesa. Ampliamente. Un sonido silencioso resonó escandalosamente fuerte. César dijo con una pequeña sonrisa. Gracias. Ante el susurro secreto, Lee Won inmediatamente se dio la vuelta y dijo. ¿Ahora, quieres un poco más? Lee Won agregó, agitando una botella de vodka como si ronroneara. Creo que alguien de la organización Lomonoso podría beber el doble de rápido. Los ojos de los hombres se iluminaron con esas palabras. Por supuesto, trae más bebidas. Mézclalo todo. Que es un vaso pequeño, te doy la botella entera. Sergei, te mataré. Los destruiré a todos. Violentas palabrotas y gritos iban y venían, y en un instante, el salón de fiestas volvió al caos. Después de ver la conmoción, Lee Won suspiró y se sintió aliviado. Cuando volvió la cabeza, César no estaba a la vista. Después de mirar alrededor involuntariamente, dijo Vladimir. Vete, bastardo. Ya. Lee Won preguntó inconscientemente. ¿Por qué diablos has venido? ¿Quién sabe? Maldición. Sin dudarlo, Vladimir escupió un lenguaje abusivo y se dio la vuelta con pasos ásperos. Fue cuando chasqueé la lengua por absurdo. Sentí una vibración repentina. Lee Won dejó de sacar su teléfono celular. Ven al 11 al aire libre. Solo había una línea, pero me di cuenta sin siquiera revisarla. Este bastardo apareció y desapareció de repente, ¿y solo un mensaje de texto? Lee Won, ¿qué está pasando? ¿Recibiste alguna buena noticia? Sí. Cuando levantó la cabeza con retraso, su padre lo miraba desconcertado. Fue entonces cuando Lee Won se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por alguna razón, me sentí bienvenido ante la ira o la irritación. Parece realmente borracho. No puedo evitar reírme de esta sola línea de texto. Allí, Lee Won explicó, tartamudeando de manera diferente a lo habitual. Tengo algo que ver. Me iré, lo siento. Mikhail le preguntó cuando estaba a punto de darse la vuelta. Si es una llamada telefónica, puedes hacerlo aquí, lo evitaré. No, está bien. Con tanta prisa, sin detenerse a responder, corrió. Con retraso, una sonrisa apareció en el rostro de Mikhail, quien miró desconcertado la espalda de Lee Won. Solo había una razón por la cual un niño pequeño corría tan emocionado. Él también, y probablemente todos en el mundo lo hacen. Se enamorará. Había varias fuentes termales al aire libre, pero de alguna manera Lee Won se mudó a un solo lugar. Está en un lugar remoto, por lo que la gente rara vez lo visita, y si quieres, puedes pedirle al hotel que lo alquile por horas. Debe haber estado allí. Sí. Cuando llegó Lee Won, respirando con dificultad, el hombre que estaba sumergido en el baño lo saludó relajado. ¿Estoy demasiado borracho? Lee Won se quedó desconcertado por un momento.
¿Por qué la cara de ese niño es tan linda? ¿Qué linda cosa hiciste? No sé. En el momento en que de repente vio la cara de César, se olvidó de todo. Lee Wan saltó al baño con la ropa puesta. Ok. El agua salpicó en todas direcciones y César rápidamente lo agarró con ambos brazos. Ja, 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 ja. Cuando Lee Wan no pudo soportarlo y se rió a carcajadas, dijo que era patético. ¿Cuánto has estado bebiendo, borracho? César sonrió con amargura, como si no se pudiera hacer nada. Lee Wan lo miró empapado y le dio un consejo. Gracias, el alcohol me ha quitado todo el enfado contigo. ¿Estás enojado? A mí. Bueno. Irónicamente, al final de su reacción, como si hubiera olvidado que estaba enojado, Lee Wan se resintió y se tapó los labios. César no preguntó más, pero lo abrazó con fuerza y le metió la lengua en la boca. Ah, Lee Wan suspiró. Me siento mareado y estoy a punto de caer. ¿Esto es por lujuria o es simplemente embriaguez? No importa, de todos modos, Lee Wan simplemente dejó de pensar. Quería a este hombre de inmediato. Si no lo hago ahora mismo, quizás me muera. Parecía que solo estaba expresando el sonido de su corazón con la boca. Los botones saltaron en todas direcciones, revelando el cuerpo. ¿Por qué no hay ropa interior? La voz de César mientras se bajaba los pantalones de repente se volvió aguda. Lee Wan, quien parpadeó en blanco, dijeron que se notaría cuando te lo pusieras y que sería mejor quitártelo. ¿Quién? Padre. César escupió malas palabras de su boca ante la pronta respuesta. No salgas con Mikhail. Antes de que pudiera preguntar qué era esto, el beso continuó de nuevo y Lee Wan abrazó su espalda con fuerza con ambos brazos. No sé por qué confié en ti entonces. Sus palabras cobraron vida tan vívidamente como si acabara de suceder ayer, junto con el alegre sonido de la risa. Mikhail recordó el pasado, recordando los remordimientos alrededor de sus ojos arrugados. Sin que nadie lo supiera, me enamoré de ella y tuve un hijo, y luego pensé que la felicidad duraría un poco más. Espero que podamos estar juntos mucho más tiempo. Si tan solo mi padre no hubiera dejado que la organización se fuera tan repentinamente. No, a menos que la relación con Sergei se haya deteriorado con tanta urgencia. Si lo hubiera hecho, habría podido ver crecer a nuestro hijo contigo, a quien amaba tanto, por más tiempo. Señor Lomonosov. Mikhail volvió a la realidad ante la inquietante voz interrogante del hombre. Lev, que le había sido leal incluso antes de que se hiciera cargo de la organización, lo miraba desconcertado. Mirando su rostro leal, Mikhail pensó en otro ser al que amaba más que a su propia vida. Apenas te encontré a ti y a mi hijo. Ya era demasiado tarde para entonces. Lev preguntó, desconcertado por el largo suspiro que exhaló sin querer. Lomonosov, ¿qué estás haciendo? Incluso si es malo. No, no. Eso es bueno. No te preocupes. Mako negó con la cabeza y se quedó en silencio por un momento. Lev, que aún esperaba una respuesta, tomó una decisión y abrió la boca. Creo que mi hijo tiene una mujer. Lev se detuvo ante las palabras de Mikhail. El hombre que una vez fue el jefe de la organización ahora es solo un padre común, sonriendo con una sonrisa amable. La expresión de su rostro mientras mira a un lugar distante con una mirada vaga debe ser una reminiscencia del pasado. Después de eso, Mikhail dejó escapar un breve suspiro y se llevó el vaso de whisky a la boca. Ni siquiera vi crecer al niño, pero ya estoy buscando pareja. ¿Debería estar feliz o triste? Debe ser una buena mujer. Ante las palabras de Lev, Mikhail sonrió a través del cristal. Está bien, es mi hijo. Nadie puede elegir. Sonrió feliz e inclinó el vaso. Ojalá pudiera presentarte a ese otro niño. Lee Wan apretó los dientes para contener el sonido. No tenía mente en absoluto. Estaba borracho y salté a una fuente termal, así que me alegro de no haberme desmayado. Logró salir del agua, pero no terminó ahí. Sin cambiar de lugar, César continuó. Esto no tiene sentido. Lee Wan pensó con un sentimiento increíble. No es la primera vez, ¿cómo puedo estar tan emocionado? Las chispas volaban todo el tiempo, como si la electricidad estuviera corriendo por mi cabeza, y estaba inquieto. Sentí que me iba a caer de inmediato, así que todo lo que pude hacer fue poner fuerza en mis rodillas y quedarme allí. Nadie viene. Un pensamiento preocupante pasó por mi tarde, pero era solo la parte de Lee Won. El hombre que lo había metido por detrás estaba completamente absorto en la acción. Como prueba de eso, era imposible detenerse en el medio porque el tamaño y el movimiento habían llegado a su punto máximo. Además, fue difícil para Lee Wan reprimir su entusiasmo por el alcohol. Golpeó su hombro contra la roca, pero se las arregló para soportarlo. Sostuvo la roca con ambas manos y se concentró en el movimiento. De acuerdo con el movimiento de golpear fuerte, apretó y tiró de la parte inferior del cuerpo, y la soltó al mismo tiempo que salía, quitando la cintura.
De repente, desde atrás, César respiró hondo. Era posible pasar por alto el movimiento violento, pero extrañamente, coincidía asombrosamente. Una vez que me enteré, no pude parar. En un lugar como este, loco. Mientras pensaba por sí mismo, Lee Won movió su cuerpo violentamente. No había forma de que César se detuviera, así que corrí de esta manera. Como si notara tanta impaciencia, César también aceleró. Lee Won estaba tan absorto que no podía decir quién estaba instando a quién. Cuando César trató de frenarlo, se apresuró a sacudirlo, y cuando Lee Won trató de salir, César lo empujó contra la pared, impidiendo que se escapara. El lugar donde se comprometió estaba tan húmedo que fluía líquido de amor, pero no me di cuenta. Quería hacer más. Ojalá siguiera sin parar. César trató de besarlo, pero Lee Won negó con la cabeza y se negó. Si hubiera hecho algo un poco diferente, esta respiración perfecta parecía haberse roto. Lee Won se confundió como si su alma se hubiera apagado. Nunca antes había tenido eso así. Nunca se había sentido así con las personas con las que había salido en el pasado, o al menos con César. Ya no puedo romper con este hombre. Aprendí cosas que no debería haber sabido. Es imposible tener una relación con otra persona después de experimentar este tipo de eso. De ahora en adelante, siempre que piense en este hombre, mi cuerpo será dulce. Voy a tener eso así. Unos días, luego unos días más. Por un momento, pensó Lee Won. Voy a tener que tomar una pastilla para reducir la energía.